No parpadeé cuando lo dijo. La voz de Jimena bajó hasta volverse casi un susurro cariñoso. Tú también estás muerta para nosotros. Fue como si me hubiera dado una cachetada con la mano abierta. Yo solo me acomodé el cuello del abrigo y la miré fijo a los ojos. Entonces, felicidades, le dije con la voz firme. Deseo concedido. El silencio que cayó después no fue incómodo, fue de esos que te ahogan vivo. El padre se quedó con la palabra a medio camino. Alguien atrás carraspeó y se tragó la tos. Mis hijos, Gael y Renan, se removieron en la banca sin levantar la vista del piso. Nadie abrió la boca. Nadie preguntó por qué. Jimena se dio media vuelta a los tacones, repicando en el mármol como puntos finales, y se sentó junto a la tía Melida como si estuviéramos en una misa cualquiera de domingo. Yo me quedé parada ahí, con una mano en el borde del féretro. El barniz brillaba demasiado, todo falso, nada que ver con el hombre que estaba adentro. A don Tomás le daban coraje los excesos. Hubiera refunfuñado que con una caja de pino sencillo bastaba y sobraba. Pensé en su voz ronca de las últimas semanas, en cómo me apretaba la mano y pedía caldo que ya no podía tragar. Nunca, ni una sola vez preguntó por Jimena, ni siquiera al final. Supongo que ahora entiendo por qué. El resto de la misa fue un borroso de cantos y formalidades, caras que entraban y salían vecinos, los compas de la ferretería, uno de sus cuates de pesca. Me miraban con esa lástima callada que le guardan a la viuda. No al espectáculo, pero yo sentía la sombra fría de Jimena atrás de mí, como un viento norte que te cala los huesos. Al terminar la última oración, salí. El aire venía fresco, con ese olor a lluvia que se acerca en noviembre. Me temblaban las manos, no de tristeza, sino de algo más helado traición. Renan se me acercó un segundo en el estacionamiento. «Déjalo así, ma. Hoy no es el día». Se fue antes de que pudiera contestar. Volteé hacia las puertas de la capilla, luego al carro fúnebre. Estaban cerrando las puertas, metiendo a Tomás para siempre. Sabía que al panteón iba a ir sola. Esa mañana no solo enterramos a Tomás, algo más se murió también. Y en casa me iba a dar cuenta qué tan hondo lo habían sepultado. Yo había planeado cada detalle del novenario, cada arreglo de cempasúchil y flores de muerto que Tomás cortaba del patio cada año, la música, el padre, el programa, hasta el café de olla y los mini tamales de la recepción. No era para presumir, era por él. Pero nadie me preguntó si necesitaba ayuda, ni una vez. Jimena nunca contestó mis llamadas los días antes. Renan me mandó un correo seco. Gracias, ma. Gael, ni eso. Pensé que el dolor tiene sus tiempos. No imaginé el silencio total. Cuando llegué a la capilla, ya estaban los tres sentados en la tercera fila, rodeando a la esposa del tío Enrique, como si ella hubiera sido la que les dio sopa de fideo cuando tenían gripa, la que les cosió los uniformes, la que pasó noches en vela en urgencias. Ni uno volteó cuando entré, ni una mirada. Me senté en la séptima fila, sola. Un señor atrás susurró: «Esa no es la viuda su esposa», lo calló con un shh. La hermana de Tomás me hizo una seña con la cabeza, pero ni se paró. Nadie se paró. Al terminar, esperé a que casi todos salieran antes de caminar por el pasillo. Las piernas me pesaban como si fueran de otra. Al llegar a la tercera fila, me detuve. Jimena tenía el celular en la mano. Renan le decía algo a Gael al oído. Solo quería despedirme, dije bajito. Gael se levantó y me cerró el paso. «Por favor, no hagas un escándalo, ma». Parpadeé. «No estoy...». Jimena ni levantó la vista de la pantalla. «Esto es por papá. Tú no tienes derecho a hacerlo sobre ti». Abrí la boca y no salió nada. Los tres me dieron la espalda. Me quedé ahí un rato más oliendo las flores que yo misma había elegido, oyendo el ruido de los abrigos y las bancas que se movían. Luego salí. Afuera ya soplaba fuerte el viento.
Agarró el programa del novenario y lo mandó volando por la banqueta. Me agaché a recogerlo. Entré al camino de grava y el crujido de las llantas sonó igual que siempre. Pero algo estaba mal antes de bajar del coche. La luz del porche estaba apagada. La maceta de helechos que regaba todas las mañanas había desaparecido. El tapete de bienvenidos estaba enrollado y metido debajo del banco. Al llegar a la puerta, la llave no entró. La intenté otra vez más despacio, rogándole al candado que me reconociera. Nada. Revisé la puerta lateral del garage con seguro. La de atrás igual. Me quedé mirando mi propia casa como si fuera de un desconocido. Llamé a Gael. No contestó. Llamé a Jimena. Un segundo después llegó un mensaje: no estás estable. El tío Enrique dijo que tomáramos precauciones. Papá no querría que estuvieras ahí ahorita. Precauciones. Esa palabra me dio una vuelta en el pecho como cuchillo. No grité, no lloré. Rodeé la casa hasta el porche trasero. Ahí estaban 3 bolsas de basura negras, alineadas chuecas, rebosando mi ropa. Mi abrigo bueno encima de una con las mangas pisoteadas. Sin maleta, sin cajas, sin cuidado. El cajón de mi buró estaba volcado dentro de una bolsa, todo revuelto. Mi frasco de medicinas había desaparecido. No vacío, desaparecido. Revisé bolsa por bolsa y no encontré ni cepillo de dientes, ni cargador, ni calcetines. Pero el comedero de pájaros que Tomás armó la primavera pasada seguía colgando seco, con la charola rota, como si hasta los cardenales se hubieran largado. Fui al buzón. Solo un sobre, mi nombre escrito en mayúsculas con máquina, sin remitente. Adentro una orden de restricción, vigente de inmediato, firmada por un juez que nunca había visto, alegando inestabilidad mental y daño emocional a los familiares sobrevivientes. Me dejé caer en la escalera del porche, el sobre en la mano, las bolsas de mi vida crujiendo atrás. El cielo se oscurecía, pero en la casa no se encendió ni una luz. Mi casa, la habitación del motel, olía a cloro y soledad pura. Pagué en efectivo con los billetes de emergencia que guardaba cosidos en el forro del abrigo desde hacía años, de esas mañas que te deja la vida cuando aprendes a no depender de nadie. Esa noche no pegué el ojo. Amaneció rapidísimo y todavía estaba mirando el techo cuando marqué al despacho del licenciado Wallace Greer. La recepcionista habló con cuidado cortante. Ya no la representa, señora Beckley. Antes de que pudiera preguntar, agregó: pero alguien la espera afuera a las 12 en punto. A las 12 exactas salió una mujer de blazer verde, pasó junto a mí, sin detenerse, y me deslizó un papelito doblado en la mano. Cruzó la calle y se perdió en un salón de uñas. El papel decía: pide la caja. La dejó a tu nombre. Tomé un taxi al banco, el corazón latiéndome en la garganta a cada cuadra. La cajera apenas levantó la vista cuando le di el papel. Pidió identificación. Desapareció tras una puerta de acero y regresó con una caja metálica angosta. Me llevó a un cuarto privado y me dejó sola. Adentro, un USB, 3 cartas notariadas y una lista escrita a mano que decía: activos no declarados. Al final, con la letra de Tomás: piensan que eres débil. Se les olvidó lo que tú sí recuerdas. Úsalo cuando sea el momento. Me temblaron los dedos al abrir la primera carta. Estaba fechada 8 meses antes de que muriera, firmada ante notario, y empezaba: en caso de que me engañen o manipulen. La segunda hablaba de un fideicomiso. La tercera detallaba cambios al testamento que ninguno de los hijos conocía. Todo con sellos, firmas y membrete del licenciado Wallace. El USB tenía un video, pero todavía no estaba lista para verlo. Guardé todo de nuevo y salí del banco con el papelito en la bolsa. No sabía cuándo llegaría el momento, pero ahora tenía algo que ellos ni sospechaban. Ya en el motel, conecté el USB a la laptop vieja que traía para emergencias. La pantalla parpadeó
y abrió una carpeta que solo decía para ella. El primer archivo era video, granulado, pero se veía claro. Jimena revolviendo los archiveros de Tomás tomando fotos a documentos. No sabía que la cámara del espejo del pasillo la estaba grabando. Otro clip mostraba a Gael forzando el cajón cerrado del estudio, sacando una carpeta gorda y guardándola en su mochila. Luego vino el audio, voces bajas pero inconfundibles. Solo dile que es para el SAT. En su estado ni va a preguntar, susurraba Jimena. Nos tiene confianza. Si esperamos más va a ser tarde, contestaba Gael. Pausé el video y me quedé quieta mucho rato, oyendo el zumbido del aire acondicionado. Cada duda que traía desde el novenario se volvió filo. No solo me habían borrado del dolor, habían reescrito el final antes de que llegara. El siguiente archivo era la lista de activos no declarados. Arriba del todo, 22,000 acciones de una empresa de transporte que nunca me mencionó. Una cabaña en Veracruz comprada bajo nombre de fideicomiso. Una colección de monedas antiguas que empezó de chamaco valía más de lo que yo imaginaba. Nada de eso aparecía en el testamento, que me mostraron después del novenario. Luego abrí la última carta dirigida a mí. Cambié al albacea 3 semanas antes de irme. Vas a tener que actuar rápido. Confía en Wallace. Van a mentir. No permitas que te avergüencen hasta callarte. Con fecha, testigos, todo en regla. Me vibró el celular con un mensaje de número desconocido. Wallace Greer. Nos vemos mañana 7 a.m. en punto. Trae todo. Ven sola. Miré el mensaje, luego el USB, todavía tibio. Lo que habían construido a mi alrededor empezaba a derrumbarse. Y por fin tenía algo firme donde pararme. Las luces del vestíbulo aún estaban apagadas cuando llegué. Wallace abrió él mismo la puerta lateral y me llevó a su oficina sin decir palabra. Adentro esperaba una mujer que no conocía, blazer, impecable, carpeta gruesa en mano. Se puso de pie cuando entré. Ella es Judith Kramer, dijo Wallace, la contadora de tu esposo desde hace casi 20 años. Judith me saludó con una inclinación cortés y abrió la carpeta. Tiene que ver esto. Estos son los últimos 4 testamentos que firmó tu esposo. Todos notariados, todos en orden. Los deslizó sobre el escritorio. El más reciente, fechado 3 semanas antes de que muriera Tomás, me nombraba heredera universal. Las firmas eran firmes, los testigos reales. Los otros eran más viejos. Uno incluía a los hijos, otro un fideicomiso, pero ninguno era el que me habían mostrado. Tus hijos presentaron esto 2 días después del novenario, dijo Wallace, pasándome una hoja, alegando que era la versión corregida. Estudié la página. Se veía apresurado. El lenguaje vago. La firma no era de Tomás. No tenía ese remolino final que siempre le ponía. Algo se me apretó en el pecho. Judith se acercó más. Para entonces ya ni podía sostener un bolígrafo. Yo estuve ahí. Lo vi batallar para firmar una tarjeta de cumpleaños. Ellos alegan coacción, agregó Wallace, que tú lo manipulaste estando enfermo. No dije nada, tenía la boca seca. Estamos listos para presentar un amparo, siguió, pero va a salir en todos lados. Si impugnamos su versión, no va a ser discreto. El juzgado va a ver todo. Judith me miró fijo. Es falsificación, Nadine. Fraude. Pero siguen siendo tus hijos. Doblé el testamento falso, lo guardé junto al verdadero y me puse de pie. No dije, ya no lo son. Wallace asintió despacio. Presentamos hoy mismo. La primera audiencia puede ser este mismo mes. Miré por la ventana. Se venía tormenta. Entonces vamos adelantándonos. La cabaña quedaba escondida entre pinales altos y un camino de terracería tan angosto que tuve que ir casi a paso de tortuga para que no se patinara el coche. No había cambiado. Desde la última vez que vinimos Tomás y yo, cuando los hijos ya no tenían tiempo para fines de semana largos. Él decía que aquí era donde su cabeza podía respirar.
Abrí con la llave que escondió hace años detrás de una tabla chueca junto a la luz del porche. Adentro olía a madera seca y limpio. Polvo en la mesa, pero ni una huella de intrusos. Solo aroma a pino y un dejo de leña vieja que se quedó en las paredes. Los mapas seguían clavados donde los dejó rutas que planeamos manejar y nunca manejamos. Una Polaroid descolorida de nosotros en la playa de Chachalacas, metida en la esquina del marco de la ventana. Y en el piso, junto a la chimenea, la alfombra se movía demasiado fácil. Debajo, una tabla suelta. La levanté con un cuchillo de cocina y ahí estaba la caja fuerte. Abrió al primer intento. Adentro otro USB, un sobre que decía últimas palabras y un legajo de documentos atados con listón rojo. Conecté el USB a la laptop. El video empezó con un zumbido bajo y luego la cara de Tomás llenó la pantalla. Se veía cansado, más flaco, pero la voz firme. Si estás viendo esto, ya me fui. Y trataron de hacer algo. Ojalá me sorprendiera. Hizo una pausa, miró fuera de cámara un segundo. Estuve ciego demasiado tiempo, Nadine. Seguí esperando que entraran en razón. Pensé que si les daba cuerda suficiente, harían algo bonito con ella. Pero la usaron para jalar todo lo que importaba hacia el otro lado. Detalló los bienes, unos que yo conocía, la mayoría no. Acciones, propiedades, cuentas en el extranjero, protegidas en fideicomiso. Todo documentado junto con notas sobre la conducta de los hijos, señales rojas, que no quiso ver hasta que fue tarde. Te dejé a ti como guardiana de todo, hasta que alguien demuestre que me quiso más que al poder. La pantalla se puso negra. Me quedé en silencio. Luego abrí el legajo rojo. El juzgado retumbaba con zapatos que costaban más que el dolor que traían puesto. Mis hijos entraron escoltados por 2 abogados, cada uno trajes, planchados, caras de póker. Yo me senté sola. Wallace se ofreció a acompañarme, pero le dije que no. Quería que vieran que podía estar de pie sin que nadie me sostuviera. La voz del juez era tranquila, casi aburrida, pero Wallace habló con filo. Presentó el testamento original, el video de la cabaña, documentos notariados y peritaje grafológico de ambas firmas. Llamó a Judith, a la enfermera que sostuvo la mano temblorosa de Tomás cuando firmó la última versión. La voz le temblaba, pero habló claro. A Jimena se le endureció la boca. Gael nunca me miró. Me pregunté si alguna parte de ellos todavía me veía como su madre, o si ya solo era un obstáculo entre ellos y el dinero. El juez se recargó en su silla como si ya tuviera la sentencia lista. El testamento modificado carece de validez legal. Se comprueba la falsificación. El patrimonio queda bajo los términos del último testamento notariado. Escuché las palabras, pero no celebré. Wallace me preguntó en voz baja si quería seguir con lo penal. Miré al otro lado del pasillo. Jimena, cara de piedra. Gael jugueteando con la corbata. Ninguno parecía arrepentido, ninguno parecía sorprendido. No era dolor lo que los trajo, aquí era cálculo. Aún no dije. El martillo cayó. Caso cerrado. Por ahora. Afuera el aire estaba más frío que cuando entré. Había reporteros, pero pasé derecho, el abrigo bien cerrado, la cabeza en alto. En el estacionamiento, Wallace se ofreció a llevarme. Le dije que no, tengo que ir a un lugar antes. Asintió y se hizo a un lado. Tomé la carretera hacia el sur, no al motel, sino al único lugar donde todavía cabían los recuerdos, sin traición. La cabaña me esperaba, y necesitaba volver a oír la voz de Tomás una vez más antes de decidir qué seguía. Nunca volví a la casa, ni una vez. Las cerraduras, las paredes, los recuerdos. Que se los quedaran, que peleen por el avalúo o por quién se queda el sillón. Firmé la renuncia y me fui. Soltar la casa fue más fácil de lo que pensé. Agarrarme a ella ya había hecho bastante daño. Me quedé en la cabaña.
Las mañanas eran frescas, pero el aire era honesto. Limpié cada ventana. Yo misma lijé el barandal del porche y cambié el lavabo roto que Tomás juraba arreglar el próximo verano. Con cada reparación, cosí algo no entre ellos y yo, sino entre yo y yo misma. Una semana después, encontré una carta en el buzón viejo de la cabaña reenviada desde el despacho de Wallace. El sobre estaba chueco, la letra joven. Owen, mi nieto, perdón por lo que dijeron, te extraño. Yo no sabía que era verdad. Miré las palabras hasta que se me nublaron. Luego agarré pluma y le contesté, puedes venir cuando quieras. Nadie más tiene que venir. La mandé sin esperar nada. A finales de mes me llegó una notificación, la cara de Jimena iluminada con luz de aro voz melosa. Video patrocinado con Camino del Duelo. Pedía disculpas por los malentendidos y luego metía código de descuento para un té relajante de hierbas. Lo vi en silencio y lo borré sin contestar. En cambio, mandé la colección de monedas antiguas de Tomás a una colecta para veteranos. A él le hubiera gustado. Contacté a una asociación de viudas y pagué 3 retiros para cuidadoras con su nombre, todo cubierto con la venta de la cabaña de la playa. Este lugar no era un recuerdo muerto, era un comienzo. Algunos días cocino de más por si acaso. Dejo la segunda silla del porche afuera por si acaso. A veces titilan las luces y me río en vez de arreglarlas porque Tomás decía que eso era encanto rústico. Ya pasó 1 año desde el novenario. 1 año desde que estuve parada en una capilla llena de un silencio que cortaba como navaja y decidí no romperme. Esta mañana subí la loma detrás de la cabaña con un té en la mano y una carta que guardé cerrada meses. Los árboles empezaban a pintarse de rojo y amarillo en las puntas. El lago abajo estaba quieto, como le gustaba a Tomás. El sobre decía de su puño y letra para la última loma. Lo abrí despacio, solo una línea. Gracias por conocerme, por quedarte. Lo doblé con cuidado y lo guardé en la bolsa del suéter. No lloré. Ya lloré todo lo que tenía que llorar. Owen llamó anoche. Viene la próxima semana con su novia. Me preguntó si podían plantar un árbol junto al porche. Algo fuerte dijo. Algo que dure. Le dije que sí. Le dije que aquí voy a estar. Todavía hay días en que el silencio pica un poco, en que estiro la mano buscando a alguien que ya no vuelve o pienso marcarle a alguno de los hijos antes de recordar por qué ya no. Pero esos ratos pasan. Ya no me tienen de rehén. He reconstruido la cabaña cuarto por cuarto, no solo con madera y pintura, sino con memoria. La llené de cartas, fotos, recetas, de cuando lo único que teníamos para ofrecer era café de olla y buena plática. Y ahora hay otra vez 2 sillas en el porche. Miré hacia el lago el vapor subiendo del borde de mi taza. Hablé bajito, pero no necesitaba gritar. No estoy muerta para todos, dije, ni de cerca.